Muy buenas, ¿qué tal? Hoy toca experimentar y lo vamos a hacer con una guerra de super zooms. Micro 4 tercios Panasonic G9 con el Panasonic 100-400. Se comporta como un Panasonic, como un objetivo 200-800 al ser micro 4 tercios. Sony Full Frame 200-600. Vamos a ver, las diferencias son obvias de tamaño. Aquí, por supuesto, me llevo esta a donde haya que irse, pero va a haber que ver si la calidad en la fotografía y en el vídeo son exactamente iguales, y quiero analizar por mí mismo para ver qué me tengo que llevar cuando tenga que andar mucho. El Full Frame con su 200-600 y otros complementos, o el Panasonic 100-400, que es el que estaba utilizando hasta el momento. Vamos al experimento. Como he dicho, voy a comparar tanto fotografía como vídeo, y además voy a comparar dos cosas. Por un lado, el alcance que puedo tener con cada una de estas cámaras, y además vamos a ver la calidad para foto y vídeo de un objeto, en este caso una paloma, situado a 15 metros. Quedaros hasta el final del vídeo, porque las conclusiones solo las pude hacer una vez metí las imágenes en el ordenador y pude compararlas ya en casa. Venga, vamos a ello. Bueno, esta sería la Panasonic. Como vemos, ocupa la mitad que la otra, y la distancia a la que tenemos los buitres sería por ahí. Los buitres estarían, ahí están los buitres. Como novedad, hoy estoy grabando con mi móvil, así que no sé, también es un experimento. Vamos a ver cómo sale esta especie de vlog con mi móvil hoy en el campo. No me he traído más que dos cámaras, así que tengo que utilizarlas para grabar. Bueno, esto sería el objetivo Panasonic 100-400 a 800 milímetros. Y el primer problema que me he encontrado es que al grabar en un día de mucha luz, su diafragma máximo es de 22. La diferencia con el Sony es que el Sony puede alcanzar una F de hasta 36, por lo tanto tiene muchas más capacidades para bloquear esa entrada de luz. Ahora lo que voy a hacer es añadir lo que Panasonic llama teleconverter EXT, que lo que hace es multiplicar el factor de alcance por 1,4, haciendo un objetivo de 1120 milímetros. ¿Cómo lo hace esto? Y también lo hace Sony. Lo que ocurre es que los sensores son mayores de 4K. En el caso de Panasonic es un 5K, y por lo tanto lo que hace siempre es, cuando graba en 4K, comprimir ese 5K a 4K y te da una buena calidad. Entonces lo que hacen es, en vez de utilizar el 5K del sensor, lo que hace es utilizar directamente solo los píxeles que le dan el 4K, lo cual te permite acercarte un poquito más, en este caso a 1120 milímetros. Y la calidad sigue siendo fantástica. Aquí tenemos la Sony a su máximo, a 600 milímetros y a un f29. Claro, como se puede ver, estamos comparando 600 milímetros con 800 milímetros, por lo tanto el alcance del Panasonic es en principio mejor. Lo que vamos a hacer a partir de ese momento es aplicarle a la Sony el APS-C Mode, que multiplicaría por 1,5 su alcance, llevándolo hasta los 900, ya estarían más parejos en tamaños, un poquito mejor, un poquito más alcance el Sony. Pero es cierto que en cuanto a calidad de imagen, la calidad de la imagen a simple vista es exactamente la misma. Cuando estás con un objetivo que está bastante lejos y lo que quieres es acercarte, y en términos de vídeo. Vamos a darle otra ventaja al Panasonic. Vamos a aplicar también su teleconverter. La extensión a 1,4. El Panasonic tendría un mayor alcance, pero la calidad sería prácticamente la misma. Sony además tiene una nueva arma, que es el Clear Zoom de 1,5. Es un zoom digital que hace internamente y que mantiene la calidad, de forma que te puede llevar el objetivo hasta el 1350 milímetros. Aquí, bueno, pues ya la diferencia de tamaño es bastante. Es verdad que Panasonic tiene un zoom digital, pero que yo no lo recomiendo porque da muy mala calidad, ni lo utilicé. El único problema de este Clear Zoom es que que el enfoque automático desaparece. Por lo tanto, para un objeto que esté estable, como estos buitres que están quietos, pues bueno, enfocas manualmente y podrías conseguir un buen vídeo en 4K. Recordar que seguimos utilizando el 4K de forma nativa, pero es cierto que Sony tiene un nuevo arma, y es el teleconverter.
puedes añadirle a ese objetivo un teleconverter óptico, que bueno, lo he analizado en el canal en varias ocasiones, que te multiplica por 2 la imagen. Aquí lo que he hecho es quitarle el Clear Zoom y añadir a la APS-C Mode el teleconverter, de forma que tendremos 1800 milímetros de objetivo, manteniendo la capacidad para el enfoque automático. La verdad es que ya la diferencia de tamaño con el Panasonic es extraordinaria, y la calidad que mantiene este teleconverter para acercar objetos como estos buitres que estaban realmente lejos, pues es magnífica. Podríamos llegar incluso a aplicar a esta combo el Clear Zoom y ya alcanzar los 2700 milímetros. Realmente pensar que esos buitres que apenas se veían a simple vista puedan verse con esta claridad es realmente sorprendente, y la Sony desde luego te permite llegar a este alcance completamente loco de 2700 milímetros. Esto sería el plano de los 2700 en 4K, pues sacado al completo, para que podáis ver que es verdad que no es una claridad ultra precisa, pero desde luego es perfectamente utilizable si lo que buscas es un animal que es difícil de obtener y que lo que necesitas es sacarle. Luego hice unas pruebas para fotografía y aquí ya no apliqué absolutamente nada, porque eso se puede hacer, una fotografía se puede hacer de forma digital, y comparé el Panasonic A800 con el Sony 600 y en postproducción los he adaptado al mismo tamaño. Si los acercamos muchísimo, pues claramente se ve a un ganador, que es la Sony. La calidad de la imagen es indiscutible, y desde luego para fotografía no hay ninguna duda que la Sony es muchísimo mejor que el Panasonic 100-400. Si este tipo de experimento o de vídeo te está gustando y crees que puede ser útil para ti, bueno, pues te invito a que te suscribas. Simplemente, pues bueno, es una forma de saber yo que hay gente que lo apoya, que le interesa y que me puede incentivar a hacer nuevos vídeos, ya que pues hacer estos vídeos lleva bastante trabajo. Luego pasé a probar con ABS en vuelo la cámara. Primero probé la Panasonic 100-400. Aquí no voy a poner las dos imágenes paralelas porque sería un mareo, porque hay que mover la cámara. Y bueno, las dos realmente nos dan una calidad bastante buena. Estamos viendo en el mismo lugar a unos milanos reales volando y haciendo quiebros. En ambos casos he grabado a 50p para luego poder en postproducción ponerlos a una velocidad del 50%, de forma que la imagen quede mucho más bonita. Si queréis que un día haga un vídeo explícito sobre cómo grabar aves en vuelo, la verdad es que debido a que tuve que grabar el documental Salvar al quebrantahuesos, que tenéis el tráiler en el canal y que os dejo el link abajo y en una tarjeta aquí arriba, he aprendido bastante a qué hay que hacer para poder grabar bien en vídeo las aves en vuelo. Por lo tanto, si queréis, bueno, pues podría hacer un día un vídeo sobre ello. He probado el Panasonic y el Panasonic con el teleconverter interno, y en ambos casos la calidad es muy buena. Bueno, el Sony 600 evidentemente tiene una imagen más lejana. Rápidamente, si lo que necesitas es acercar, pues hay que poner el APS-C Mode y multiplicas por 1,5, de forma que ya consigues un 900. El foco se mantiene perfectamente, por lo tanto ya estás ganando algo al Panasonic en bruto, al 800. Pero es que además luego la siguiente arma sería aplicarle el teleconverter. Es verdad que con el teleconverter todo se complica. Con el teleconverter óptico es cierto que si además aplicas el APS-C Mode y consigues esos 1800 milímetros, las vibraciones son mucho mayores. Yo realmente aplicaría uno u otro, o me quedaría en el 1200 del Sony con el teleconverter, o aplicaría el APS-C Mode. Pero es verdad que los dos, como estáis viendo, tiene una pequeña vibración que podría hacerte perder el plano si lo que quieres es utilizarlo de forma profesional. Por último, hice un nuevo experimento. Aquí lo que estábamos probando hasta este momento era el alcance, pero ahora lo que queremos probar es la calidad de un objeto que está a unos 15 metros y que queremos verlo cómo se puede en fotografía y en vídeo grabar. Lo he hecho desde mi casa, como veis, tenía la paloma enfrente de la ventana. Ambas cámaras detectaban a la paloma, una con el enfoque al ojo,
la A7 IV, y la G9 pues enfoca al cuerpo. Ambas están a 6,3 de diafragma y a una velocidad de 1/2000. Y la ISO la puse en automático. Están utilizando los mismos parámetros. Y bueno, hay que decir que en fotografía, pues nuevamente la Sony es muchísimo mejor. Su nivel de detalle es muchísimo mayor. Y bueno, no hay mucho más que decir. Desde luego la Sony para fotografía es una clara ganadora. En cuanto a vídeo, podríamos pensar que la calidad es exactamente la misma. Para un fondo muy lejano, el bokeh es exactamente también el mismo. No hay diferencias entre el full frame en este caso y el micro 4 tercios. Es algo que me ha sorprendido. La diferencia es inapreciable y la calidad también es exactamente la misma. Bueno, ha llegado el momento de las conclusiones. Fotografía y vídeo. En fotografía realmente no hay mucho de qué hablar. La Sony gana por goleada a la Panasonic en todos los aspectos, en nitidez, en velocidad de enfoque, en todo. Por lo tanto, pocas conclusiones podemos sacar. Si lo que te dedicas es la fotografía, cómprate este equipo. Si te dedicas al vídeo, principalmente, bueno, aquí hay dos temas. Primer tema, la calidad de la imagen en 4K. Realmente no hay mucha diferencia. Es verdad que con la A7 IV de Sony puedes grabar a 50p en 10 bits. Esa sería un poco la diferencia. Pero en cuanto al resto de calidad visual, que se vea a simple vista, no hay ninguna. Eso sí, la Panasonic va a tener la ventaja de pesar menos. Podemos hacer hasta vídeo en la mano, cosa que pues, con el peso de la Sony, de todo este equipo, pues es imposible. Prácticamente conseguir una imagen profesional en la mano de un vídeo de varios segundos. Si lo que buscamos también es alcance, pues aquí ya estamos hablando de otro paso. El alcance, sin lugar a dudas, la Sony va a tener muchísimas más armas. Va a disponer de armas internas como el APS-C Mode y el Imaging Clear Zoom, y además va a poderse añadir un convertidor óptico, cosa que en la Panasonic no puede hacerse. Sí que se podría hacer en Olympus, ¿de acuerdo? Pero desde luego en Panasonic no. Bueno, a partir de ahora ya es decisión de cómo trabajéis vosotros. Si queréis hacer foto, está claro. Si queréis hacer vídeo, depende de qué vídeo queréis hacer. Si os gusta andar por el campo o ir grabando cosas, pues quizás tengáis que cogeros un equipo ligero. Si os gusta poneros en un height o hacer observación de fauna y queréis sacar vídeos de altísima calidad, sin lugar a dudas, yo me iría al full frame del equipo Sony. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Sigue grabando, sigue disfrutando de la fotografía y el vídeo y nos vemos pronto. Que tengas un buen día.